Buenas tardes a todos. Enciendan sus videos, por favor, todos, sus cámaras y apaguen sus micrófonos. Bien, vamos a empezar. Hemos hablado en la última clase de candidiasis, que es una micosis superficial muy frecuente. Hemos hablado de la clínica de la candidiasis. ¿Recuerdan? La más frecuente era la Candida albicans. Bueno, hoy vamos a hablar de una micosis más profunda, que son las dermatofitosis, provocadas por los dermatofitos. Dentro de estos dermatofitos hay muchas especies, ahora vamos a hablar de esto, y tienen características clínicas que las van a diferenciar de las candidiasis. Necesito que para empezar todos activen sus videos. Todos, por favor. Si no, voy a tener que ir pidiendo uno por uno y así perdemos tiempo. Ninosca Mancilla, su video. Mariana, por favor. Laura Roñano, José Centeno. Mariana Cabañero. Cáceres y Sanday. Su video. No voy a comenzar hasta que todos estén con su video encendido y yo vea que están atendiendo. Y Sanday Cáceres. Gracias. Bien. Bien. Ahora sí. Se ve que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Leen ahí dermatofitosis? Aide, por favor, dígame si se ve. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Después voy a llamar lista. Entonces. Doctora. Les decía, dígame. ¿Usted va a llamar lista o saco el screenshot de los participantes? Igual, por favor, saque el screenshot, pero voy a hacer algunas preguntas al final de la clase y si no están, les pongo falta. Está bien, doctora, gracias. Gracias. Bien, dermatofitosis. Entonces, las dermatofitosis son tiñas o micosis superficiales producidas por unos hongos que tienen el nombre de dermatofitos. Se llaman así dermatofitos por la necesidad que tienen de parasitar a la piel y a sus anexos. Estos dermatofitos pertenecen a 3 géneros. 1, el Microsporum. 2, el Trichophytum. Y 3, el Epidermophytum. Todos con video, por favor. Cruz Achá acaba de ingresar su video. Ya saben cuáles son las normas en mi clase, por favor. Ni bien ingresen, apagan su micrófono y encienden su video. Gracias. Todos estos hongos, estos dermatofitos, al examen directo, se van a ver como micelios hialinos ramificados y tabicados. Todos, absolutamente todos, tanto el Microsporum como el Trichophytum y el Epidermophytum, se van a ver como micelios hialinos. Estos hongos tienen queratinasas que van a hidrolizar la queratina de la piel y de los anexos
y que además van a utilizar esta queratina como fuente alimenticia. Por eso son, aquí fíjense, son queratinofílicos. Se alimentan de la queratina de la piel y de la queratina de los anexos. Anexos porque van a parasitar también al pelo y a las uñas. Entonces son queratinofílicos. Todos los que han ingresado sus videos, sus cámaras, activen sus cámaras. De acuerdo a la afinidad que presentan por el parasitismo, estos dermatofitos se van a dividir en antropófilos, que son aquellos que parasitan al ser humano, en zoófilos, aquellos que parasitan el cuero de los animales, y en geófilos, aquellos que parasitan el suelo. Bien. Aquellos que están adaptados al parasitismo humano, los antropófilos, mantienen su ciclo vital a través de un contagio interhumano, es decir, de piel a piel, en este caso hablamos de un contagio directo, o también este contagio se puede dar a través de fomites. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, con el contacto con alfombras, con pisos húmedos, con peines, piscinas, el pie de la ducha, ¿no? Así también se pueden contagiar. Las especies más comunes dentro de los antropófilos son el Trichophytum rubrum, el Trichophytum tonsurans, el Trichophytum mentagrophytis, variedad interdigitale, y el Epidermophytum flocosum. Estos son los dermatofitos que parasitan la piel con más frecuencia, ¿sí? Hablamos de los dermatofitos antropófilos. Los zoófilos van a parasitar, dijimos, el cuero de los animales. A veces no producen enfermedad, pero muchas veces sí se va a dar la transmisión desde el animal hasta la persona. Las especies zoófilas más comunes son, en primer lugar, está el Microsporum canis, el Microsporum nanum, el Trichophytum verrucosum. Estas son las especies zoófilas más frecuentes. Y dentro de los geófilos, el más frecuente sería el Microsporum gypseum. Es suficiente con que anoten los primeros. Por ejemplo, en los antropófilos, el Trichophytum rubrum es el más frecuente. En los zoófilos, el Microsporum canis. Y en los geófilos, el Microsporum gypseum. Esos son los más frecuentes en cada variedad. William Colque, Marcos Martínez, quiero ver si están atendiendo sus videos, por favor, sus cámaras.
Jesús Víctor, Giovanna Serrano, están sus videos apuntando al techo. No sé si están atendiendo o han dejado ahí su cámara y se han ido a otro lado. Giovanna Serrano. Giovanna Serrano, su micrófono, por favor. Active su micrófono. ¿Se dan cuenta por qué les digo que quiero ver que estén atendiendo? El video de Giovanna Serrano está activo, la cámara está activada, pero le estoy preguntando, no activa su micrófono, le he pedido que quiero verla y está apuntando al techo. ¿Se dan cuenta? Estamos en clases, entonces yo tengo que ver que ustedes estén atendiendo. Perdón, doctora, perdón, estaba ocupada, mi mamá me llamó. Bueno, pero si no va a poder atender a la clase, no ingrese. Porque la idea, escúchenme, la idea no es ponerles presente en clases, la idea es que ustedes aprendan. Entonces, si me van a dejar la cámara apuntando al techo y se van a otro lado, prefiero que salgan de la clase. Quiero que todos estén con sus cámaras activadas, por favor. Bien. Ya han debido terminar de copiar esto, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar de las diferentes dermatofitosis, ¿sí? Vamos a hablar de una que es muy frecuente, que es la tiña capitis, es decir, la tiña del cuero cabelludo. Esta tiña es muy frecuente en la infancia, entre los 10 y los 11 años empieza a decrecer. Es más frecuente entre los 5 y los 9 años de edad. La desaparición de esta tiña capitis después de la pubertad ha sido vinculada con la presencia de ácidos grasos no saturados, como por ejemplo el ácido undesilénico, el cual se considera un ácido fungistático que elimina este hongo. Nosotros sabemos, ya hemos hablado, ¿se recuerdan cuando hablamos de acné? Sabemos que en la pubertad hay un aumento de estos ácidos grasos, lo cual aumenta también la sebosidad de la piel, además del aumento de la dihidrotestosterona, lo cual estimula a las glándulas sebáceas a que aumenten el sebo. Bueno, uno de estos ácidos grasos, que es el ácido undesilénico en la pubertad, se ha visto que es fungistático y por esto se ha visto también que la tiña capitis ya no es frecuente después de los 11 años y que se pierde a partir de la pubertad. Dijimos que dentro de la tiña capitis los más frecuentes son el Microsporum canis, ¿verdad? El Microsporum canis es el dermatofito que se ve con mayor frecuencia en la tiña del cuero cabelludo en la infancia, en los niños. José Centeno, su micrófono, por favor. Sí, doctora. Y su cámara. ¿Me escucha? Sí, doctora. Bien. No sé si ya está con su cámara. Bien. Dígame, ¿cómo cree que estos niños se contagian de esta tiña capitis? ¿Cómo pueden contagiarse estos niños de este hongo? Viendo que la gente es por el Microsporus canis, sería por el contacto con los animales y el contacto interpersona sería por el rascado que se hacen y el contacto entre niños, me imagino. A ver, estamos hablando del Microsporum canis. ¿Este es un hongo de qué tipo? ¿Antropófilo, zoófilo, geófilo? Zoófilo, doctora. Zoófilo, muy bien. Entonces, el contagio se daría cuando el niño tiene contacto con el cuero del animal, ¿verdad? Cuando tiene contacto con el perro o con el gato, ¿sí? Porque este Microsporum canis está en el gato y en el perro. Bien, gracias. Esta es la forma de contagio, entonces, ¿sí?
Dentro de las tiñas del cuero cabelludo tenemos la tiña no inflamatoria, y dentro de la tiña no inflamatoria tenemos a la tiña microspórica y a la tiña tricofítica. Y por otro lado tenemos a la tiña inflamatoria, y dentro de la tiña inflamatoria tenemos a la tiña supurativa o querion de Celso y a la tiña fábica. Copien esto, por favor. Voy a empezar a eliminar a los alumnos que están con su video apagado, ¿sí? Porque ya me cansé de decirles que quiero ver que estén atendiendo. Entonces los voy a directamente sacar de la clase. Bueno. Ahora, hablamos dentro de las tiñas capitis, hablamos de la tiña microspórica. Fíjense, vean, no escriban todavía, les voy a dar tiempo para escribir, por favor. En la tiña microspórica hablamos de pocas placas. Puede ser 1, 2 o 3 placas, son pocas, pero lo que caracteriza a esta tiña es que son placas grandes porque miden entre 4 a 5 centímetros de diámetro. Todos los pelos de esta placa van a estar como cortados a 3 o 4 milímetros de su emergencia. Y si ustedes ven esta imagen, van a ver, fíjense estos pelitos cortos, como después de que el varón, por ejemplo, se afeita, más o menos a los 2 o 3 días, ven cuánto crece ese pelo, entre 2 a 3 milímetros. Bueno, eso estamos viendo acá. Esos pelos que han quedado como cortados a 2 o 3 milímetros de su emergencia. Esto es típico de esta tiña microspórica. Podemos ver leve descamación en esta placa y también vamos a ver un color grisáceo. ¿Sí? Aquí lo están viendo. Un poco de descamación y tiene un leve color grisáceo, y este color grisáceo se debe justamente a esa descamación, que es la eliminación de la capa córnea. Repito, entonces, dentro de la tiña microspórica, lo que lo va a caracterizar son pocas placas, pero grandes, porque van a medir aproximadamente entre 4 a 5 centímetros de diámetro. Algo que también va a caracterizar esta tiña microspórica es que estos pelos están como cortados a 3 o 4 milímetros de su emergencia y que tienen descamación superficial, lo cual le otorga una coloración grisácea. Ahora sí pueden copiar. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora otro tipo de tiña del cuero cabelludo, que es la tiña tonsurante tricofítica. Bien, vean por favor antes de escribir, vamos a ver que aquí es diferente, la clínica es diferente, porque aquí vamos a ver muchas placas. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver muchas placas, pero placas pequeñas, de pocos milímetros de diámetro.
Y aquí vamos a ver que van a haber pelos sanos al medio de estas placas pequeñas. Vamos a ver pelos sanos que van a alternar con pelos parasitados. Los pelos parasitados, ¿cómo nos damos cuenta de que es un pelo parasitado? Porque van a estar como doblados en forma de M o de Z. Entonces, repito, en la tiña tonsurante tricofítica vemos varias placas de pequeño tamaño, de pocos milímetros en todo el cuero cabelludo. Y en el interior de la placa vemos pelos sanos que se van a mezclar con los pelos parasitados que están como doblados en forma de M o de Z. Esto va a diferenciar a esta tiña tricofítica de la microspórica. Pueden copiar. Aquí en la tiña tricofítica vamos a ver que hay mucha descamación también y como son tantas las placas pequeñas, uno puede confundirlo incluso con una pitiriasis seca, o sea, con una caspa, ¿no es cierto? Con caspa en el cuero cabelludo, porque las placas son bastante pequeñas. Doctora, su micrófono está desactivado. Disculpen, para que no les moleste el ruido. Gracias. Le digo que que hay varios alumnos que quieren ingresar, pero el ingreso es máximo hasta las 5:10, o sea, 10 minutos máximo de tolerancia. Por favor, les puede recordar eso también a sus compañeros. Yo les digo, porque si todos ustedes han podido ingresar a las 5 en punto, yo creo que ellos también, ¿no? No creo que tengan clases ellos solamente hasta las 5:10 o 5:20. 10 minutos de tolerancia, por favor, ¿ya? Por eso no les estoy dejando ingresar, porque ya es tarde. Ya estamos en media clase. Bien. Vamos a hablar ahora de otro tipo de tiña. Ahora hablamos de las tiñas inflamatorias y dentro de las tiñas inflamatorias tenemos a la tiña supurativa o también llamada Cerium de Celso. Esta tiña supurativa, cuando afecta a los pelos de la barba o del bigote, cambia de nombre y se conoce como psicosis tricofítica. Bien, en el cuero cabelludo, en la barba o en el bigote, se va a presentar como una placa única, convexa y blanda. Que se caracteriza porque al hacer presión sobre esta placa, vamos a ver que se elimina pus por diferentes orificios foliculares y a esto se conoce como signo de la espumadera.
Ahora, ¿quién me quiere decir dónde, en qué dermatosis también han escuchado hablar sobre el signo de la espumadera, que lo hemos escuchado en clases, ¿verdad? En las anteriores clases hemos hablado del signo de la espumadera. ¿Recuerdan? ¿En qué dermatosis hemos hablado del signo de la espumadera? Les dije que había 2 enfermedades de la piel que cursaban con signo de la espumadera. Está dentro de piodermitis. En el antrax, doctora. Sí, Mancilla, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, sí, gracias, Mancilla. En el antrax. Recuerdan, el antrax está dentro de las piodermitis. Nosotros presionábamos la piel y salía pus por varios orificios. Lo mismo sucede aquí. En la tiña supurativa, presionamos la zona, la placa, y sale pus por varios orificios foliculares. Bueno, la diferencia aquí es que esto es provocado por un hongo y además que aquí estamos hablando de zonas pilosas, solamente pilosas, ¿no? Bien, algo también que caracteriza a la tiña supurativa o querión de Celso es que si ustedes quieren jalar, estirar un mechón de pelos de esa placa, lo van a sacar con mucha facilidad. No les va a costar sacar. Entonces, jalan los pelitos y sale con mucha facilidad. La supuración va a estar producida por fenómenos de hipersensibilidad y no por infección. Aquí no hay bacterias. Solamente por fenómenos de hipersensibilidad va a aparecer aquí la supuración. Van a ver, y después les voy a preguntar esto, ¿por qué el tratamiento de la tiña supurativa incluye un medicamento en especial? Y es justamente por ese fenómeno de hipersensibilidad. Bien, es ocasionado por eumicetas. Dentro de estas eumicetas hablamos de los zoófilos y de los geófilos. El Microsporum canis, el Microsporum gypsium, el Trichophytum verrucosum y el Trichophytum mentagrophytes, variedad Mentagrophytes. Pero el más frecuente sigue siendo el Microsporum canis. Copien, por favor. Bien, aquí estamos viendo entonces la placa. Fíjense, es una placa convexa, sobrelevada, que tiene, si nosotros presionamos aquí, saldría pus por todos estos orificios. Ustedes están viendo el material purulento aquí. Convexa y es blanda, dijimos al tacto. Obviamente va a quedar una alopecia, fíjense, porque todo proceso inflamatorio va a llevar a que se caiga el pelo. Se cae el pelo. Y si lo tratamos a tiempo, que seguramente lo van a tratar a tiempo porque esto es un proceso bastante inflamatorio, doloroso, el paciente consulta en los primeros días por esta dermatosis, lo van a tratar a tiempo y va a recobrar el pelo en esa zona, ¿sí? Pero deja una alopecia temporal. Lo mismo acá estamos viendo en la zona del bigote. Dijimos que cuando aparece en la zona del bigote o de la barba, cambia de nombre y se llama psicosis tricofítica. Pero igual vamos a ver una placa con pústulas o con material purulento que sale de varios orificios.
Bien, vamos a hablar de otra tiña inflamatoria que no es muy frecuente, la tiña fábica. Esta se observa más en Europa. Su agente etiológico es el Trichophytum schonleine. Fíjense que aquí está cambiando el agente etiológico, ya no es el Microsporum canis, es el Trichophytum schonleine, lo cual es más frecuente en Europa. ¿Cómo comienza esta tiña? Empieza como una pápula de color roja, luego aparece una pústula y finalmente se va a formar un botón hiperqueratósico que se conoce como escudete o cazoleta fábica. Como este proceso es bastante inflamatorio, este sí va a dejar alopecia cicatrizal. Bien, fíjense, este es el escudete o cazoleta fábica, ¿sí? En un inicio empieza, imagínense como una pápula, algo muy pequeño. Luego se vuelve purulenta, bueno, aparece una pústula. Se van formando varias de estas lesiones, pápulas, pústulas, y finalmente se forma este escudete o cazoleta fábica. Esto al final va a caer, este escudete cae, porque son costras en realidad, van a caer y van a dejar una alopecia cicatrizal. No es frecuente, dijimos en nuestro medio, sí en Europa, ¿no? Bien, pasamos a hablar de la tiña corporis, de la tiña del cuerpo, de la piel del cuerpo. Entonces, aquí hablamos de las dermatofitosis que se ubican en el tórax, en el abdomen y también en los miembros superiores e inferiores. El contagio en los niños es frecuente que se dé por el contacto con los perros y con los gatos portadores del Microsporum canis. Entonces, la tiña corporis en los niños es frecuente que se dé por el Microsporum canis. En cambio, en los adultos, ya sabemos que el contagio en los adultos puede ser de piel a piel, es decir, contacto interhumano, o por fomites, por compartir zapatos, por compartir la misma ducha, por compartir el mismo cepillo, etcétera. Puede darse por el Trichophytum rubrum, que es el que va a parasitar al hombre con mayor frecuencia, al adulto, el Trichophytum rubrum. Le siguen en frecuencia el Flocosum, el Metagrofites, pero el más frecuente es el Trichophytum rubrum para el adulto. Bien, ¿cómo es la clínica? Tanto en los niños como en los adultos, vamos a ver una placa también, pero que va a tener unos bordes policíclicos, circinados. Ahora les voy a mostrar. Tienen un crecimiento excéntrico y la máxima actividad de estas lesiones se da en los bordes. Por eso es que vamos a ver estos bordes rojos, eritematosos, con vesículas, con pápulas, incluso con pústulas. En el borde vamos a encontrar la máxima actividad de esta tiña corporis, mientras que el centro va a tener un color más pálido porque es la zona involutiva.
Bien. Veamos, por favor, cómo son las lesiones de esta tiña corporis producida por dermatofitos. Placa con bordes circinados. Estos son los bordes circinados, como circulares, anulares. Fíjense, esto es característico de esta dermatosis, de esta dermatofitosis, estos bordes circinados. Fíjense los bordes, aquí también, anulares, redondeados. Este borde es eritematoso. Podemos encontrar pápulas, aquí hay pequeñas pápulas en el borde. En algunos casos incluso se pueden encontrar vesículas y pústulas cuando hay mucha inflamación. Y dijimos que el centro va a ser pardo pálido porque es una zona involutiva. Vean bien, por favor, estas lesiones. No se olviden de las características clínicas de estas dermatofitosis para que puedan hacer ya un diagnóstico de una tiña corporis, ¿sí? Muchos tienen este borde circinado. Algunos son simplemente circulares, pero tienen este borde eritematoso con su centro más pálido. ¿Qué sucede cuando las vesículas pústulas se rompen? ¿Qué queda después? Los que ya han pasado prácticas, a ellos les pregunto. ¿Qué queda después de que las vesículas pústulas se rompen? Una costra, doctora. Sí, quedan costras, gracias. Y eso es lo que están viendo acá. Fíjense en el borde. Seguramente aquí habían vesículas o pústulas, se han roto, se han destechado, porque no duran más de 48 horas, y después quedan estas costras en la periferia, ¿no? No esperen ver siempre vesículas, porque si el paciente va 1 o 2 semanas después de la aparición de este cuadro, no van a encontrar vesículas intactas, van a encontrar costras, como en este caso. Bien, seguimos con la tiña corporis. Ahora vamos a hablar de la microsporia, ¿sí? La microsporia, o sea, aquellos provocados por el microsporum. Este presenta las características como de un herpes circinado. Fíjense, circinado es igual, este borde anular, ¿sí? Tiene la característica de un herpes circinado con 2 arcos concéntricos. Bueno, aquí estamos viendo más. 1, 2, puede tener 3. En realidad, la característica es que son anulares. Y podemos encontrar, y vamos a encontrar eritema y vesículas en la periferia, y el centro sigue siendo involutivo, pálido. Esta microsporia cutánea se localiza en las zonas descubiertas del cuerpo, en las zonas donde el paciente ha tenido contacto con el perrito, el gato, ¿no? Por ejemplo, manos, brazos, cara, cuero cabelludo, cuello, son zonas frecuentes de la microsporia cutánea.
Esta microsporia cutánea muchas veces también se asocia a la tiña capitis por Microsporum canis. Es decir, el paciente puede tener la tiña en el cuero cabelludo y después empezar con la tiña microspórica en el cuerpo, en las partes descubiertas. Estamos hablando del mismo agente etiológico, el Microsporum canis. Entonces, el contacto de, por ejemplo, este bebé, el contacto de la piel del bebé con el animal va a producir este tipo de lesiones circinadas, anulares, con centro más claro, pero va a provocar otro tipo de lesión en el cuero cabelludo que ya hemos visto, que es la tiña microspórica en el cuero cabelludo. Bien, seguimos con la tiña corporis. Hablamos de la epidermofitia, es decir, aquella tiña del cuerpo provocado por el epidermofitum. Estas tiñas son muy frecuentes en las zonas donde hay mayor humedad, por ejemplo, hablamos de pliegues axilares, inguinales, y también se caracterizan por tener ese borde circinado, pero tienen siempre ese borde eritematoso con pequeñas vesículas en su superficie. Aquí no vamos a encontrar pústulas, vamos a encontrar pequeñas vesículas en la superficie. Como les dije, si el paciente va una semana después de la aparición de esta dermatosis, entonces ya no encontrarán vesículas y encontrarán lo que están viendo en pantalla, que es la descamación, ¿sí? Eritema y descamación en el borde. Y el centro sigue siendo más claro. Fíjense este borde. Es típico de una dermatofitosis, circinado, anular. No pueden confundirlo. Bien, y seguimos hablando de las tiñas corporis y hablamos de las tricofitias, es decir, provocadas por el tricofitum. Especies antropófilas, el tricofitum. ¿Cuál es el más frecuente de los tricofitum? El tricofitum rubrum. Aquí vamos a encontrar también lesiones redondeadas, a veces circinadas, más escamosas que las otras tiñas corporis, mucho más escamosas. Podemos encontrar algunas vesículas en un inicio y después encontrar escamas, sobre todo en la periferia. Este tipo de tiña corporis, las tricofitias, se asocian a dermatofitosis crónicas de manos y de pies. Es decir, pacientes que tienen hongos, dermatofitosis en manos y pies por años, meses o años, generalmente, posterior a esto, empiezan a aparecer las mismas lesiones en el cuerpo. Redondeadas o circinadas, a veces encontramos vesículas, como acá están viendo, son pequeñas vesículas, y a veces estas vesículas ya se han desechado y encontramos muchas escamas en la periferia, sobre todo. Y hay un tipo de tiña corporis que se llama granuloma tricofítico, que es este. Es una placa sobreelevada con una base eritematosa, en cuya superficie es frecuente encontrar pústulas. Este tipo de foliculitis y perifoliculitis lo vamos a encontrar sobre todo en las piernas de las mujeres que se afeitan o que se depilan el vello de esta zona. ¿Sí? Las mujeres se afeitan, se depilan esta zona, lo cual va a provocar, a veces provoca soluciones de continuidad en la piel, y estos dermatofitos que seguramente también estaban en manos o pies de forma crónica, van a ir y van a ingresar por esta zona y van a provocar este granuloma tricofítico. El agente causal más frecuente sigue siendo el Trichofitum rubrum. En el adulto siempre es el Trichofitum rubrum el primer agente causal en el que debemos pensar en estas dermatofitosis.
Sobre todo este granuloma tricofítico es muy frecuente en las mujeres que se depilan y que tienen tiñas pedis, ¿no es cierto? Hongos en los dedos o en las plantas de los pies, en forma crónica. Bien, pasamos a otra dermatofitosis, la tiña cruris, que también recibe el nombre de eczema marginado de hebra. Bien, en esta tiña cruris, esta se presenta más en los adultos, más frecuente en varones. Y vean que el agente causal aquí, dentro de los agentes causales, dentro de los dermatofitos antropófilos, ya no está en primer lugar el Trichofitum rubrum, sino fíjense que en la tiña cruris, en el adulto, el Epidermophytum flocosum toma el primer lugar. Luego está el Trichofitum rubrum y luego el Trichofitum mentagrophytis, variedad interdigitale. Pero en primer lugar está el flocosum. ¿Dónde se localiza esta tiña cruris? En la zona inguinal, en la raíz de los muslos, en la zona también suprapúbica, en la zona perianal y en la zona de glúteos. Esas son las zonas de esta tiña cruris. Cursan con mucho prurito. Empiezan con una mácula eritematosa. El paciente empieza a rascarse mucho, tiene mucho prurito. Luego empieza a aparecer el borde también eritematoso, que va a ser la parte más activa de la lesión. Siempre recordemos que va a tener esos bordes policíclicos, circinados, anulares. Y posteriormente esta placa, que al principio era una mácula eritematosa, que luego empieza a tomar una sobreelevación, va a empezar a tener el borde más eritematoso y el centro más pálido, como en todas las dermatofitosis. Y finalmente se puede descamar, ¿no? Podemos ver descamación sobre todo en la parte periférica. Fíjense, por favor, este eczema marginado de hebra, tiña cruris. Seguimos con el borde eritematoso, circinado. Aquí se ve mejor el borde circinado, anular. Con el centro más claro y el borde más eritematoso. Yo creo que después de esto ya no se van a confundir entre una tiña y un eczema, por ejemplo, ¿verdad? Entre un hongo, que es una tiña, y el eczema, que es una alergia. Este borde circinado es típico de las dermatofitosis. Bien, hablamos de la tiña pedis, dermatofitosis de los pies o también llamado pie de atleta. Este pie de atleta es más frecuente en los adultos. Fíjense que los agentes causales, volvemos al Trichofitum rubrum en primer lugar. La transmisión de este Trichofitum rubrum sabemos que puede ser de piel a piel o por fomites, ya lo hemos dicho varias veces, sobre todo cuando usan el mismo calzado, cuando comparten calzados, cuando comparten, les decía, la ducha. Y bueno, ¿qué va a favorecer el desarrollo de esta tiña pedis? La hiperhidrosis, la transpiración excesiva, el aumento de temperatura, es decir, que esté en un lugar, en una zona muy cálida, la humedad, la maceración y el uso de calzados cerrados. O sea que estos pacientes con tiña pedis tienen que tratar de usar zapatos más abiertos, ¿no? Y siempre medias de algodón, evitar la transpiración, etcétera. Bañarse todos los días, lavar los pies, si se puede, 2 veces al día, porque son pacientes que tienen mucha transpiración en esa zona. Por favor, solo van a copiar que es más frecuente en la edad adulta, que el Trichofitum rubrum es el agente etiológico más frecuente. Y bueno, ¿cuáles son los factores que favorecen? Que son la hiperhidrosis, el calor, la maceración y el uso de calzado cerrado. Voy a pasar porque si no, no vamos a terminar. Bueno, les voy a hablar de las cosas más importantes de esta tiña pedis. Al principio empieza como una lesión pequeña, descamativa, y ¿saben dónde empieza? Entre el tercer y cuarto espacio interdigital. Ahí empieza generalmente. Ya cuando esto
lleva varios meses, porque cuando ya lleva más de 6 a 8 semanas ya decimos que es una enfermedad crónica. Ya cuando esta tiña es crónica, esta lesión que empezó entre el tercer y cuarto espacio interdigital se va a extender a toda la planta, a ambas plantas, y la clínica va a cambiar, porque en un principio va a ser una lesión húmeda, macerada, incluso podemos encontrar fisuras y descamación, pero cuando ya la lesión se hace crónica, cuando esta tiña se hace crónica, ya se torna hiperqueratósica. Vamos a ver queratodermia ahí, vamos a ver un aumento de la piel, un aumento de grosor de la piel a expensas de su capa córnea y también vamos a ver descamación. Algo que caracteriza a la tiña pedis es que van a estar comprometidos ambos lados laterales, los bordes laterales de ambas plantas o de una, puede ser que empiece solo con un pie, pero los bordes van a estar comprometidos y que respeta el dorso del pie. El dorso del pie, en el dorso del pie no vamos a encontrar lesiones. Podemos encontrar también afectación de las uñas, es muy frecuente por este hongo. Y esta micosis también se llama hemocacín y puede afectar, esto, grábense esto por favor, puede afectar a ambas plantas y a una mano. Cuando ustedes vean los dos pies, o sea, las dos plantas y una palma afectada, con seguridad se trata de una tiña, de un hongo. Pero si ustedes ven ambas plantas y ambas palmas, pueden pensar en otra dermatosis o hacerle un micológico si tienen la duda. Entonces, en las formas crónicas encontramos hiperkeratosis, en las formas agudas vamos a encontrar vesículas, pústulas y ampollas, pero también están las formas subagudas con algunas vesículas en las plantas. Les dejo para que copien. Bien, vean por favor, estamos hablando de la tiña pedis. ¿Cómo empieza? Dijimos entre el tercer y cuarto espacio interdigital y empieza con esto, con humedad, maceración. Y esta maceración va a provocar también descamación y a veces fisura. Aquí ya estamos viendo que se hace más crónica. Se hacen más crónicas las lesiones, ya se hacen más hiperkeratósicas, la piel está más gruesa, ¿verdad? Dijimos que va a afectar a las plantas y a los bordes laterales de los pies, pero nunca al dorso del pie. Aquí fíjense, ya estamos hablando de una tiña crónica, porque fíjense cómo está el talón, queratóxico, es una piel gruesa, dura. Esto nos habla de cronicidad, o sea, es un hongo, es la tiña pedis, pero ya en etapa crónica. La tiña manum, les dije que memoricen que cuando una mano y dos pies estén afectados, hablamos de tiña. Bueno, la tiña manum es una micosis superficial de evolución subaguda o crónica, habitualmente unilateral. Fíjense, generalmente es una mano la que está afectada. Es más común en la edad adulta y los agentes causales, volvemos a decir, es el Trichofitum rubrum en primer lugar. En una etapa aguda, para la tiña manum, vamos a ver vesículas y pústulas, como estamos viendo en esta imagen. Vean, por favor, vesículas, pústulas, un poco de descamación. En una etapa crónica, vamos a ver queratosis
Y la queratosis, que es un engrosamiento de la piel, va a provocar fisuras. Ustedes saben que una piel gruesa, dura, empieza a romperse. Entonces, ahí estamos viendo las fisuras y la queratosis en una tiña manum crónica, aguda y crónica. Siempre unilateral. La tiña de la cara, tiña facei. Dermatofitosis de la cara, también muy frecuente en el adulto. Las lesiones son eritemato-descamativas. Fíjense el borde de la lesión. También anular, aquí igual, redondeado. Y fíjense el borde eritematoso y el centro más claro. Y en una etapa muy aguda podemos ver esto, el borde eritematoso con algunas vesículas o pústulas y las costras que están dejando estas vesículas y pústulas. Bueno, en la tiña facei, a veces esta tiña se trata mal, lo tratan mal, los mismos pacientes se colocan a veces corticoides locales o toman corticoide. ¿Qué va a provocar este corticoide en la tiña? Que la tiña desaparezca o mejore por un tiempo. Y eso se llama tiña incógnita, cuando ha sido tratada con corticoide. Mejora solo por un tiempo, da una apariencia de haber mejorado, pero cuando pasa un tiempo después de que el paciente se ha puesto corticoide, la tiña aparece con más fuerza, porque ustedes saben que el hongo se alimenta del corticoide y se extiende más, ¿verdad? Jamás le tenemos que dar un corticoide a una tiña, a un hongo. Entonces, esa es la tiña incógnita, la cual se trata por error con un corticoide, la cual mejora momentáneamente, da una falsa apariencia de haber mejorado y después más bien empeora. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos frente a una tiña incógnita? Siempre vamos a preguntar al paciente qué se ha aplicado. Muchas veces se colocan esas cremas triples que tienen, además de tener antimicótico y antibiótico, tienen corticoide. Volvemos a decir que el agente causal de una tiña de la cara en un adulto es el Trichophytum rubrum. La tiña de la barba. Doctora, ¿Sí? disculpe, ahorita nosotros tenemos otra clase. Está bien. Sí, ya faltan 2 minutos. Además que tengo que hablar bien del tratamiento y del micológico. Bueno, aquí quedamos entonces hasta la próxima clase, pero les voy a pedir que la próxima clase estén puntuales. Dígame, Aide, ¿tienen clase el día miércoles antes de dermatología? Prácticas, doctora, solamente. ¿Todos? No, serán un grupo de unas 15, 17 personas. Bueno, porque quisiera que ingresen unos 15 minutos antes, si pueden. Por favor, me confirma para que así podamos terminar este tema y empezar con el tema que sigue. Sí, doctora. Ya, ojalá se pueda. 15 minutos necesito para terminar este tema. Muy bien. Esto es todo. Ya no me da tiempo de llamar. Lisa, me manda, por favor, usted, Sí, doctora. Aide,